La historia de San Gil contada por sus protagonistas. Con Lorenzo Lizarazo. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Esta sentencia popular describe la actitud positiva que algunas personas suelen adoptar ante las adversidades y que pueden desembocar en un cambio favorable y trascendental para sus vidas. Pues bien, la historia que les vamos a contar hoy es un ejemplo de cómo transformar una amenaza en una oportunidad. Y tiene como protagonistas a un sangileño y sus hermanos que con su empresa han aportado al desarrollo y el progreso de San Gil, de la provincia guarentina y del país. Pues nos referimos a Antonio Ramírez Bernal y a Ladrillera Versalles, la empresa que usted gerencia. Toño, bienvenido a San Gil Mayor. Muchas gracias, Lorenzo, muy amable por su invitación y por la deferencia que ha tenido conmigo y con mis hermanos y con la empresa. Bueno, lo llamo Toño porque así lo he conocido como amigos, pero entiendo que así lo conoce el pueblo sangileño. Sí, la mayor parte de la gente me dice Toño. Bueno, Toño, ¿qué pasaba en los años 70, que es la época en que inicia la Ladrillera Versalles? ¿Qué pasaba en la finca donde usted se crió con sus 10 hermanos en la vereda Versalles de San Gil, donde nació la Ladrillera Versalles? ¿Y qué pasaba en su vida? Bueno, ¿qué pasaba en la finca? A raíz del trazo que se hizo de la carretera San Gil-Mogotes en 1934 aproximadamente, a la finca de mi papá le cercenaron una parte, una pequeña parte en la parte más alta de la finca, la más estéril, aproximadamente media hectárea, quedó por fuera del resto de la finca. Entonces, pues como era un terreno erosionado, mi padre no se interesó por esa sección de la finca. Le sembró, bueno, guamos, café, plátano y muy poca respuesta del suelo. Resulta que era un terreno arcilloso. Entonces mis hermanos, Roberto y Gustavo, se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que ese terreno muy fácilmente podía ser invadido porque estaba abandonado y ya pues tenía amenazas de invasión realmente. Entonces se le propuso a mi padre, pues permítanos hacer algo con eso. Él dijo, pues hagan lo que quieran porque a mí no me interesa ese pedazo de tierra. Pues entonces se lo pedimos prestado en esa época hasta que posteriormente pues hicimos una escritura del terreno porque ya de todas maneras ya teníamos una construcción ahí. Iniciamos viendo que lo que aparecía o lo que afloraba en ese terreno era algo muy similar a lo que afloraba en esa época cerca de los chircales de Guayabal y el Choro, allí en Villanueva y Barichara. Entonces dijimos, pues montemos una alfarería, ¿sí? Hagamos algo, pero lo importante es que se sepa que este terreno tiene dueño. Así fue como inició de lo que usted acaba de decir, pues de una amenaza, pues inició un tejar artesanal. Y en esa época, 1972, yo estaba estudiando en la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué estudiaba? Yo estudiaba ingeniería metalúrgica. Había sido estudiante del Colegio Santander, pasé a la universidad. Pero digamos que mi educación de bachillerato la inicié en el seminario de Bosa, con los claretianos. Ahí hice hasta quinto bachillerato, pero me tocó repetir quinto cuando pasé al Colegio Santander. Me retiré del seminario para hacer quinto y sexto. En sexto pues gané con otros dos compañeros un concurso del Colegio Santander que se llamaba, cuando eso, el Bachilleres Cortejer, que teníamos una beca para pasar directamente a la Universidad Industrial, a las universidades públicas, a la Nacional o a la Universidad Industrial de Santander. Opté por la Universidad Industrial de Santander porque estaba más cerca de la familia. Entonces, en esa época, pues estaba yo estudiando
y mis hermanos empezamos a ver qué se podía hacer con ese terreno. Ya más tarde, cuando iniciamos a quemar pues, los primeros productos en un horno muy artesanal, pude tomar la arcilla que se extraía de ese terreno, lo llevé a la Universidad Industrial de Santander y con unos compañeros que estaban haciendo un proyecto de arcillas refractarias, me uní a ellos o me dejaron unir a ellos para ensayar y me di cuenta que salían sobre todo materiales muy duros y de muy bonita textura, colores muy bonitos. Entonces ya les propuse a mis hermanos, bueno, entonces no sigamos con lo artesanal, digamos, a ver cómo lo industrializamos. Eso fue aproximadamente en 1976. Y entonces iniciamos por importar una primera máquina extrusora para hacer ladrillos. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Tengo que hacer varias transacciones y no sé qué hacer. Ahora es muy fácil, descargue la nueva app Redcop Central, que es segura y breve de usar. Puede consultar saldos, realizar pagos, bloquear su tarjeta y mucho más. Y para transferencias, Solo registre su llave en la nueva app con su número de identificación y comience a transar. ¿así de sencillo? Así de breve. Ya tengo mi llave, ahora puedo transar donde esté. Y crezca con Comulvesa, su respaldo financiero. Vigilancia Solidaria, inscrita a Fogacop. Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con la Asociación de Fiqueros de Mogotes y la Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, lidera un proyecto para el fortalecimiento de la cadena productiva del fique en Mogotes, Santander, beneficiando a 90 unidades productivas en la región. Tengo la plena seguridad que si trabajamos unidos con estos gremios que se han vinculado, la producción del fique va a seguir adelante. Las capacitaciones que he recibido me han motivado más a impulsar mi emprendimiento, a seguir más adelante, a demostrar mi talento. Entre las principales acciones se destacan caracterización de la oferta y capacidad productiva, identificación de oportunidades para optimizar procesos, implementación de planes de mejoramiento en cultivos actuales, siembra de más de 10.000 nuevas plántulas y espacios de relacionamiento comercial, consolidando al fique como un motor de desarrollo rural en Santander. Conozca más en www.cámaradirecta.com. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Otra faceta suya, muy conocida obviamente por los sangileños y por el mundo de la música andina colombiana en Colombia, es su interpretación muy virtuosa, por cierto, del violín. ¿Cómo logra usted sortear tanto sus estudios exigentes como ingeniero metalúrgico en la UIS, pero al mismo tiempo ese movimiento contestatario que se estaba gestando tanto en el Colegio Santander como en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, que al final dio origen en el ELN? Bueno, por mis inicios en la música vienen, bueno, digamos que de un tiple que trajo mi papá desde Chiquinquirá, que eran las romerías que hacían y tenían que ir a comprar un tiple. Entonces yo conocí un instrumento de cuerda por el tiple de mi papá. Posteriormente, ya cuando estaba estudiando en Bosa, conocí el violín, aunque inicié pues con el tiple, con la bandola, pero conocí el violín y me enamoré del violín, y ahí un sacerdote que era allá el prefecto de disciplina se dio cuenta que me llamaba la atención el violín. Si quiere le consigo un profesor de música. Me consiguió un maestro de la orquesta sinfónica, un violinista, que me diera clases y me las daban gratis. Después, cuando en 1967 pasé a Colegio Santander, llegué a la Academia Departamental de Música, y en ese año llegó un maestro, director de orquesta, Jaime Guillén Martínez, que venía de Caracas. Fue nombrado director de la Academia Departamental, muy buen, excelente profesor de violín. Con él inicié, estudié 2 años muy juiciosos, 5 horas diarias,
Y luego ya cuando pasé a la universidad ya me tocó frenar porque ya las exigencias de la universidad eran demasiado duras para el estudio. Pero sin embargo no abandoné la música porque fundamos en esa época la Tuna de la Universidad Industrial de Santander con otros 25 compañeros. Pues yo creo que eso también ayudó a que me alejara un poquito de lo que usted habla con respecto a la gestación pues, revolucionaria que ha tenido siempre el Colegio Santander y la Universidad Industrial de Santander. Eso me mantuvo más ocupado. Por eso tal vez no tuve tiempo de ir a tirar piedras cuando eso. Entonces, por ahí me fui por ese lado de la música y bueno, afortunadamente... Pero usted sí tuvo una relación con la JUPA, en la UIS. Sí, señor. Recordemos qué era la JUPA y cuál fue su vínculo con ese movimiento estudiantil. La Juventud Patriótica, sí, tenía un grupo allá en la universidad y había un grupo de teatro, pero el grupo de teatro necesitaba también para las presentaciones música. Entonces, con otros 3 compañeros, también, ellos sí eran de verdad activistas de la JUPA. Me vincularon y bueno, hacíamos en algunas presentaciones de teatro, hicimos música. Pero ya pues, otros 2 compañeros sí siguieron ahí en el movimiento. Pero yo sí, pues, me interesé más bien por terminar mis estudios. Y mientras estaba en Bucaramanga, ¿también usted tuvo alguna relación con la estudiantina de la electrificadora de Santander? Sí, señor, un amigo me consiguió, en esos días estaba el ingeniero Juvenal Fonseca Moreno, de Suaita, ingeniero electricista, con la inquietud de música para los empleados de la electrificadora. Entonces un amigo me consiguió, me presentó, me dijo, mira, aquí hay un integrante de la Tuna de la universidad que puede colaborarnos. Entonces sí, realmente me nombraron director, fundador de la Estudiantina Electrificadora de Santander. Estuve hasta el 76, cuando ya, de 2 años y medio, cuando ya pues me tocó venirme para San Gil. Entonces también fue en ese momento un vínculo con la música. Tenía entonces esas 2 ocupaciones también, lo de la Tuna de la universidad, pues extra del estudio, y la estudiantina electrificadora. Y bueno, señor. Sí, y termina sus estudios, ya es ingeniero metalúrgico. ¿Y cómo al regresar usted a San Gil y al ponerse al frente de la ladrillera Versalles, qué aporte hace ya de sus conocimientos como ingeniero metalúrgico para transformar a la ladrillera Versalles? Ah, bueno, sí, pues en la inquietud de hacer algo con el terreno que teníamos como taller artesanal, entonces me llevé unas muestras de arcilla para la universidad, hacerles unos ensayos. Nos dimos cuenta, o me di cuenta pues, de que salía un material de muy bonito color y de muy buena resistencia. Entonces ya fue cuando les propuse a mis hermanos, bueno, dejemos esto, tratemos de volvernos más bien industriales. Entonces fue cuando iniciamos con la importación de la primera máquina para la fabricación de los productos. Y bueno, pues ahí, pues el inicio fue con una extrusora que trajimos del Brasil. Luego fuimos implementando más y más maquinaria, hasta cuando a través de los años siempre ha habido innovación y desarrollo. Y en ese entonces ustedes producían, además de tejas, toletes. Toletes macizos. ¿Cómo es que se da el paso para que en San Gil, en la provincia de Guarentina, por primera vez empiece a usarse en la construcción el ladrillo hueco, conocido como H10 y H15? Sí, los bloques huecos. Eso fue una lucha muy dura de tratar de introducir un producto que no era bien recibido aquí, porque lo que se tenía era una referencia a unos productos que llegaban de otra ciudad, de otra parte,
pero que eran muy deleznables, eran muy frágiles. Entonces, tratar de introducir un ladrillo o un producto que ya había sido estigmatizado precisamente por ese defecto, porque eran ladrillos huecos, pero con muy baja resistencia, eso me llevó pues por una lucha muy tenaz con los maestros de construcción y con los clientes, porque decían, bueno, es que nomás con un puño que uno le pegue la pared, ya la mano pasa para el otro lado. Eso se sorteó con una cuestión que es anecdótica, digamos, en la primera venta grandecita que se hizo de los bloques del H10. Fue una cooperativa de vivienda que se fundó en Villanueva para construir unas casas. Eran como 20 casas, pero para mí era pues un súper proyecto. Pero yo fui a concursar allá con los ladrillos, pero aquí lo que servía era el ladrillo de guayabal, de Barichara, que era un ladrillo muy duro, que no le entraba la bala. Entonces, por ahí me llevé las muestras allá a Villanueva con la junta de la cooperativa de vivienda. Me dijeron, bueno, pero esto sí, esto hueco no sirve para nada, o sea, para construir una casa, sobre todo en esta ciudad, en este pueblo donde ha habido siempre violencia, hubo violencia. Entonces necesitamos saber si de verdad es cierto que aguanta para algo. Entonces colocaron los ladrillos míos en un barranco y sacaron la pistola y a plomo le hicieron la prueba de fuego, realmente la prueba de fuego. Pues el ladrillo cuando le impactaba la bala pues simplemente se volteaba, lo pusieron de filo y se caía. Y pues claro, le salían esquirlas de ladrillo, pero afortunadamente pasó la prueba. ¿No se fracturó? No se fracturó, sí le salían esquirlas, sí, pero eso hizo que me contrataran para suministrarles el producto. ¿Para construir? Para construir 20 casas en una cooperativa de vivienda de Villanueva. San Gil Mayor, con Lorenzo Lizarazo. Comuldesa, más de 63 años cumpliendo sueños y brindando soluciones financieras. Así como Sofía, usted también puede cumplir su sueño de ser profesional con Credit Studio. Obtenga su crédito Finagro rápido y listo para impulsar su proyecto agropecuario. Y para su día a día, use nuestra tarjeta crédito o cupo de Creditarjeta con total libertad. Con tasas bajas y pocos requisitos, acceda rápido al crédito que necesita. Su merced, ¿qué espera para ser parte de la familia Comuldesa? Descubre Parque Cajazán Puerta del Sol, un nuevo ecosistema empresarial sin precedentes en el corazón de Bucaramanga, donde se entrelazan el desarrollo y la innovación, en un ambiente acogedor con espacios modernos, productivos y sostenibles, pensados en el bienestar de los santandereanos y el desarrollo de los empresarios. En Cajazán, seguimos creciendo. Vigilado Supersubsidio. San Gil Mayor, con Lorenzo Lizarazo. En esta serie de San Gil Mayor estamos hablando con Antonio Ramírez Bernal, gerente de Ladrillera Versalles. ¿Y cuáles fueron ya después en la provincia de Guarentina o en San Gil las primeras grandes obras con productos de Ladrillera Versalles? Bueno, yo creo que aquí las obras que se ven con ladrillos a la vista, que son los ladrillos que nosotros llamamos T1, como el Palacio de Justicia, como la Clínica Santa Cruz, como los primeros edificios cooperativos de caficultores, que aunque no tiene ladrillo a la vista, pero sí construido con ladrillos nuestros, y muchas obras que, bueno, a través de los años se ha habido aquí ese desarrollo del ladrillo a la vista. Ya de todas maneras había una tendencia por utilizar el ladrillo. Y ahí, ¿qué relación hubo en el devenir de Ladrillera Versalles con el programa Casas sin Cuota Inicial del presidente Belisario Betancur? Toño. Bueno, eso fue, pues, en el 81 tuvimos una quiebra porque iniciamos debiendo plata. Hicimos un crédito para comprar la primera extrusora, hicimos un crédito para comprar el transformador,
de energía eléctrica para la subestación de energía que teníamos que montar. Y en el 81 se vino una quiebra tenaz. Entonces, pues ahí y una quiebra y sobre todo una muy baja demanda que tenían los productos en esa época porque la construcción no era fuerte aquí en San Gil. La construcción se hizo fuerte con el triunfo de Belisario Betancourt porque el caballito de batalla fue, sí se puede, casas sin cuota inicial. Entonces ya pues entró la empresa privada también a licitar y a construir las sí, urbanizaciones. Señor, urbanizaciones con apoyo del gobierno, del apoyo de la cuota inicial. Entonces de ahí en adelante ya se nos despejó el panorama, pero sí fue una etapa muy dura. Y nos la salvó realmente fue ese dilema, ese lema. Ya pues con constructores en esa época pues hubo, yo recuerdo el ingeniero Eduardo Cancino, Narciso Torres, que era el calculista de toda esta región, y a raíz de los primeros edificios que se hicieron con nuestros ladrillos, pues de ahí también hubo la demanda para estos productos. En 1981 se inició la construcción de las bodegas de Protabaco, y ahí en Protabaco se ven las diversas etapas de ladrillera Versalles. Se iniciaron con unos ladrillos de un color y una textura diferentes. A medida que transcurrió el tiempo y la Protabaco iba implementando ya más y más construcciones, se ve el desarrollo de la empresa, terminando con la parte más exterior, más hacia Barichara de las últimas construcciones, ya cuando se ve una textura de ladrillo completamente diferente a las primeras etapas de construcción. Ahí pues de todas maneras esa ha sido una vitrina muy buena para ladrillera Versalles, de las grandes. ¿Recuerda qué urbanización se hizo con el programa Casa sin Cuota Inicial de Belisario Betancourt? Sí, fueron varias urbanizaciones, pero así que me recuerde de esa época la urbanización El Porvenir, claro que sí. Bueno, Toño, mientras crecía ladrillera Versalles, seguía su pasión por la música andina colombiana y decide usted, como un buen alfarero, fusionar la arcilla con la música a través de la radio. ¿Cómo fue esa experiencia y esa motivación? Bueno, pues usted sabe que al que es más cabrón no le faltan boronas. Yo llegué aquí con el violín, no tenía amigos aquí conocidos músicos, pero empecé a conocer a los Cediel, a los hijos del maestro Javier González, a los Noriega, y fuimos haciendo un pequeño círculo de músicos. Ahí conocí a Hernando Miranda Monsalve también, que era locutor de Armonías de San Gil. Entonces a él le propuse que yo quería como algo que hiciera divulgación de la música andina colombiana, en los pasillos, de los bambucos, la rumba criolla. Entonces él también apasionado por la música andina, dijo pues está en Armonías de San Gil, hay un amigo gerente que nos puede dar un cabida ahí. Y entonces ahí por eso iniciamos Colombia y su música a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y media de la mañana, patrocinado por Ladrillera Versalles, solamente para que pasáramos música andina colombiana. A la par con Colombia y su música también nació el conjunto de cuerda de expresión Guane, que hicimos con los amigos Carlos González, Elías Cediel, José Gerardo Noriega y otros amigos que pasaron por ahí, por ese grupo. Y Colombia y su música después abrió también espacios en otras emisoras. ¿En cuáles? Y recuerde qué locutores. Bueno, de Colombia y su música me acuerdo Hernando Miranda Monsalve como el primer locutor de este programa. Luego vino durante mucho tiempo Mario Rodríguez Céspedes. Abrí también ese programa a las 11 y media de la mañana en la emisora de José Antonio Galán del Socorro. Ahí estaba Álvaro Aguas también, muy buen locutor. Y bueno, y a raíz de la fundación aquí, de la creación, porque Ladrillera Versalles también fue cofundador de la emisora comunitaria La Cometa, ahí en esa emisora también tenemos lo que se llama el musical colombiano, que es para presentar por lo menos en el día 4 temas de música andina colombiana, el musical colombiano.
Y en Radio Guarentá también se abrió Colombia y su música. En una época sí, no Colombia y su música, pero sí tuvimos en una época tuvimos la franja para pasar también música andina colombiana. Con Agustín Galvis Rincón como locutor. José Agustín Galvis Rincón como locutor de esas épocas, sí señor.